¿Cómo están, alumnos del CECATI 192? Reciban un cordial saludo y vamos ahora a dar inicio al curso de redes, mantenimiento de redes de área local. Anteriormente ya vimos la presentación, los temas que vamos a desarrollar dentro del curso. También por ahí hicimos un examen de diagnóstico. Espero que ya pues todos le hayan dado respuesta a ese examen. Bueno, ahora vamos a ver el primer tema dentro del curso, que abarca lo que es el tema número 1, principios y estándares de una red. Para este tema vamos a ver algunos conceptos o definiciones propias que debemos de tener en cuenta para el conocimiento de cómo está establecida una red, cuáles son los dispositivos con los cuales cuenta una red, qué tipo de conexiones tiene, que si son medios físicos o no físicos, y además los dispositivos que van conectados dentro de la red, cómo se clasifican las redes. Bueno, todo esto vamos a verlo en esta presentación. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Principios y estándares de una red. Vamos a definir primero qué es una red. Podemos definir que una red es un conjunto de equipos computacionales o informáticos que están conectados entre sí con el propósito de intercambiar información. ¿Ok? Bueno, entonces el principio fundamental de una red es básicamente ese, es de intercambiar información, ¿verdad? Entre diferentes dispositivos que están conectados a una red. Las redes están formadas por diferentes dispositivos y dentro de cada red, cada dispositivo cumple una función de tipo específica. Vamos a ver inicialmente cómo se clasifican estos dispositivos. Bueno, aquí en esta gráfica podemos observar diferentes dispositivos que podemos conectar a una red. En este caso podemos tener una computadora, una portátil, un servidor, una tablet, un smartphone, una impresora, teléfonos, cámaras web, etc. Bueno, a este tipo de dispositivos se le conoce como dispositivos host. ¿Qué es un dispositivo host? Bueno, en sí un dispositivo host es aquel que genera la información la cual se va a enviar a través de la red. Entonces genera la información, pero también tiene la capacidad de recibir la información, ¿sí?, a través de la red, ¿verdad? Información que se genera en otro dispositivo host. Ok, por ejemplo, si tenemos una red en donde vienen concentradas varios equipos que se conectan, por decirlo, n número de computadoras, bueno, pues en esa red, ¿verdad?, todas las computadoras que se conectan a esa red vendrían siendo los dispositivos host. ¿Ok? Entonces, en pocas palabras, un dispositivo host es aquel que es capaz de generar la información, que la envía, pero que también la puede recibir. Bueno, después tenemos los dispositivos periféricos. Estos son dispositivos que se conectan a una host, ¿verdad? Por ejemplo, una impresora, ¿sí? Por ejemplo, un ratón, un mouse, un teclado, pues vienen siendo dispositivos periféricos. Estos dispositivos periféricos son propios únicamente conectarse a una terminal. En este caso, una computadora, por ejemplo, se le puede conectar un ratón, un mouse, ¿sí?, o un teclado, ¿verdad?, un monitor, etcétera, etcétera. Entonces, estos vienen siendo los dispositivos periféricos. Es decir, los dispositivos periféricos no están conectados directamente a una red, sino que se sirven de un equipo host o un terminal para conectarse a la red. Por otro lado, también tenemos los dispositivos intermediarios. ¿Qué son los dispositivos intermediarios? Bueno, los dispositivos intermediarios son los que garantizan el flujo de datos a través de la red, ¿sí? Es decir, son los que comunican a las terminales o dispositivos host dentro de una red. Los más comunes los podemos encontrar en esta gráfica, por ejemplo, un switch, un ruteador, un access point, un ruteador inalámbrico, un módem. Son ejemplos claros de lo que son dispositivos intermediarios. Bueno, les voy a solicitar que vayan familiarizándose con este tipo de símbolos, porque son los que vamos a ocupar más adelante en el curso
para desarrollar nuestros diagramas de una red. Ok, bueno, a continuación les voy a presentar cómo quedaría establecida una red, ¿sí? Una pequeña red conectada por un ruteador. Bueno, en esta gráfica podemos ver dos redes, ¿sí? Aquí tenemos una red 1, podremos decir que esta es una red 1, y aquí tenemos una red 2, y ambas redes están conectadas a través de un ruteador. ¿Okay? Si ustedes se dan cuenta, entonces los equipos host o terminales, también se conoce como terminales, vendrían siendo en este caso la computadora 0, la computadora 1, la computadora 2. Por otro lado, la red 2 tendría 1, 2 y 3 terminales. Los dispositivos intermediarios serían en este caso los dos switches. En este caso el switch o concentrador es el cual, ¿verdad?, concentra la información y la recibe, ¿verdad?, para que la pueda reenviar, ya sea a la salida, a otra red, o dentro de la misma red. En este caso, si me quiero comunicar del 0 al 1, pues únicamente pasaría la información al concentrador y el concentrador la verificaría, entregaría el paquete a PC1, ¿sí? Sin embargo, si yo quiero enviar información, por decir la computadora 1, si quiere enviar información a la computadora 4, pues se serviría de dos dispositivos intermediarios, perdón, tres dispositivos intermediarios. En este caso el switch detecta que tiene una dirección IP, el paquete que se debe de entregar a esta dirección IP, entonces el switch la envía directamente al ruteador, el ruteador analiza la información y la envía a este switch. El switch va a entregar al paquete directamente a la PC4. Ok, bueno, entonces en pocas palabras, en esta red estos vienen siendo los dispositivos intermediarios, el switch 0 y el switch 1, y el ruteador 0 son los dispositivos intermediarios, mientras que los dispositivos host son todas las terminales. Aquí hay algo importante, porque si ustedes observan, esta también viene siendo un host o una terminal, porque está conectado directamente al switch, mientras que si vemos, esta impresora no está conectada directamente a la red, sino que se sirve de una computadora o un host, una terminal, para ser conectada a la red. A esta terminal se le conoce como periférico. Okay. Más adelante vamos a ver más ejemplos para que les quede más claro los dispositivos, cómo funcionan en sí en una red computacional. Por el momento, ¿verdad?, vamos a entender únicamente la definición. Bueno, entonces en la red, ¿verdad?, me tengo yo que comunicar a través de otro host. Si yo quisiera comunicarme de mi casa, por ejemplo, a la escuela, pues tendría que utilizar una red. Bueno, pero la red se sirve de varios medios de transporte. ¿Qué son los medios de transporte? Bueno, pues es donde viaja la información que voy a enviar o que voy a recibir, ¿sí?, a través de la red. Bueno, este tipo de transporte, ¿verdad?, bueno, generalmente está formado por varios medios. Entre ellos pueden ser el cable de cobre, que se utiliza para transmitir, normalmente son señales eléctricas entre diferentes dispositivos host. Ejemplos de cables de cobre, por ejemplo, el cable coaxial, muy comúnmente utilizado por las empresas cableras para conectar a la televisión y enviar programación. Y el otro ejemplo muy común es cable UTP, que viene siendo este tipo de cable que utilizamos para interconectar varios dispositivos o varias terminales o varias computadoras dentro de una red. Otro medio utilizado para enlazar la red es el cable de fibra óptica. ¿Okay? El cable de fibra óptica es un alambre muy fino de fibra de vidrio, o también puede ser fibra de plástica, que transporta información, pero a diferencia del cable de cobre, la fibra de vidrio no transmite señales eléctricas. La fibra de vidrio, por ella se transmiten, ¿sí?, formas de pulsos de luz. ¿Okay? Aquí podemos ver en esta gráfica cómo está conformado una fibra óptica. Existen diferentes tipos de fibra óptica. ¿Okay? Bueno, las fibras ópticas son un poquito más robustas que el cable de cobre, porque tienen un ancho de banda más robusto,
podemos transportar mucho más información que lo que lo haríamos a través de un cable de cobre. Tiene también otra ventaja muy significativa en comparación con el cobre, puesto que en el cobre se utilizan señales eléctricas y estas son susceptibles a recibir interferencias por parte de ambientes externos, que son los campos eléctricos o magnéticos que se puedan generar ya sean altas tensiones o aparatos inductivos. Entonces se puede generar ruido, ¿verdad? Y esa es una de las ventajas del cable de cobre o el cableado de cobre en comparación con el cable de fibra óptica, puesto que no maneja señales eléctricas, sino maneja pulsos de luz. ¿Okay? Los evitamos ese problema, ¿verdad? No tenemos interferencia y no es susceptible a interferencias por ruido electromagnético, ruido de campo electromagnético. Otro medio de transporte que se utiliza comúnmente es en las conexiones inalámbricas, son las señales de radio. Estas señales pueden ser de radio, pueden ser señales de infrarrojo o pueden ser señales de microondas. ¿Okay? Un ejemplo muy claro donde se utilizan este tipo de conexiones inalámbricas, por ejemplo en la casa. Si tenemos algún módem donde tenemos internet, pues generalmente ahorita todos los módem nos entregan para que sean de tipo inalámbrico y se forma una pequeña red Wi-Fi. O otro tipo de redes que se conforman a través de conexiones inalámbricas pudiera ser nuestro smartphone, nuestro teléfono celular, que también cuenta, ¿verdad?, con dispositivos que se pueden conectar de manera inalámbrica. ¿Sí? Aquí tenemos un pequeño ejemplo en esta gráfica, ¿sí?, de señales inalámbricas, en este caso el Wi-Fi, ¿verdad? Es una pequeña red que se forma, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?, pues tenemos conectada una computadora, un smartphone, una tablet, conectado a través de un access point, puede ser, o un ruteador inalámbrico. La simbología de estos medios la voy a poner en este caso en esta gráfica. Les voy a pedir también que vayan familiarizándose con la simbología de medios, porque va a ser muy utilizada más adelante en este curso. Bueno, entonces las ventajas y desventajas que yo puedo tener al utilizar un medio físico vienen siendo ahora sí características que yo debo de tomar en cuenta para diseñar una red. Bueno, en el caso, ¿verdad?, de las redes alámbricas, pues ya sabemos que utilizan alambre de cobre, ¿verdad?, o cable de cobre, o puede ser fibra óptica, es un medio físico. ¿Ok? Las ventajas que tengo al conectar una red inalámbrica o al establecer una red inalámbrica, bueno, pueden ser las siguientes. Generalmente, si yo conecto pocos aparatos, pues voy a tener un bajo costo al formar mi red alámbrica. También una de las mayores ventajas que tiene o con las cuales cuenta este tipo de redes, que es la velocidad de transferencia de datos. Es mucho mayor una velocidad que se pueda transferir datos a través de fibra óptica o a través del cable de cobre que la que puedo pues comunicarme a través de una red inalámbrica. Bueno, la seguridad también es primordial. En el caso de las redes alámbricas cuentan con una mayor seguridad, o se pueden establecer criterios de mayor seguridad que lo que se puede encontrar en una red de tipo inalámbrica. Por otro lado, las desventajas es el costo. A medida que va creciendo la red, obviamente tengo que conectar más computadoras, más equipos, entonces eso pues se va a implicar un mayor costo. ¿Okay? Por ejemplo, en una casa, si la estamos construyendo o en un edificio y esta casa va creciendo, el edificio va creciendo, pues el cable, ¿verdad?, pues tiene que ir también ampliándose. Y las desventajas generalmente que nos encontramos es que pues tenemos que hacer modificaciones a la construcción, establecer canaletas o estar rompiendo paredes. Bueno, una gran cantidad de problemas que nos podemos encontrar al momento de querer cablear un edificio o una casa. Entonces, básicamente esas vienen siendo las desventajas con las que cuenta una red alámbrica. También podría ser que en un medio alámbrico cualquier situación que implique un corte de fibra de vidrio o del cable, ¿verdad?, prácticamente, bueno, pues nos quedamos incomunicados.
Por otro lado tenemos las conexiones inalámbricas, que son a través de señales de radiofrecuencia, puede ser señales de infrarrojo o pueden ser señales también de microondas. Una de las ventajas principales que tenemos con este tipo de redes es la movilidad. Yo me puedo desplazar con mi equipo y no hay necesidad de que yo tenga un cable, ¿verdad? Que el cable no venga arrastrando yo un cable al tratar de tener mi equipo, ¿verdad? Moverme a una determinada distancia. Bueno, es más fiable, me permite, otra de las ventajas es que me permite, ¿verdad?, ir agregando equipos sin necesidad de ir cableando, y únicamente, ¿verdad?, es configurar el equipo. Entonces me ahorro considerablemente dinero al momento de que no tengo que invertir en el cableado. ¿Sí? El tiempo con el que se puede instalar una terminal más en una red inalámbrica es mucho menor, ¿verdad?, al que puedo conectar a través de un cable. ¿Sí? El mantenimiento que se le tiene que dar a este tipo de redes es menor, ya que, por ejemplo, las redes alámbricas hay que verificar que las conexiones sean correctas, que no haya ningún tipo de aparato, ¿verdad?, que nos vaya a obstruir o que vaya a interferir o que vaya a cortar el cable. Entonces, por el caso de las redes inalámbricas, pues este tipo de situaciones no los vamos a tener. ¿Okay? Las redes alámbricas que cruzan calles, o por ejemplo la fibra óptica, pues están expuestas sobre todo a cortes o a robos, ¿verdad? Por ejemplo, el cable es muy común que se lo roben. Entonces, en ese sentido, pues también tiene una considerable ventaja con respecto a las redes inalámbricas. Bueno, por otra parte, las desventajas que se pueden presentar en una red inalámbrica, pues es definitivamente una de las principales es la cobertura. Una red inalámbrica no tiene tanta cobertura como la tiene una red alámbrica. Alrededor aproximadamente de 15 metros la señal de un módem se va atenuando y ya no es posible poder establecer la comunicación. También las redes inalámbricas sufren muchas interferencias, puesto que muchas veces hay señales que se traslapan, o señales, por ejemplo, de teléfonos celulares, etcétera. Entonces hay que establecer un canal definido para evitar este tipo de situaciones. Están limitadas, ¿verdad?, a la cobertura. La seguridad de los equipos es menor en comparación a las redes alámbricas, porque como la señal viaja a través del espacio, cualquiera puede hacer una decodificación de ese tipo de señales. Entonces las autentificaciones en cuanto a seguridad deben ser más controladas, deben de ser mayores, para que no tengamos ahora sí robo de información. Bueno, esas son algunas de las desventajas que podemos encontrar. Okay. Bueno, pasando a otro tema, el ancho de banda. Vamos a ver qué es el ancho de banda. Bueno, el ancho de banda es la medida o la cantidad de datos que se pueden transmitir por unidad de tiempo a través de cualquier medio. Cualquiera de los medios que vimos anteriormente, ya sea cobre, fibra óptica, o a través de señales eléctricas, radiofrecuencia, infrarrojo, etc. ¿Okay? El ancho de bandas es expresado en múltiplos de bits por segundo. Por ejemplo, lo puedo expresar en kilobits por segundo, en megabits por segundo o en gigabits por segundo, que son las unidades o múltiplos más usados para referirnos a un ancho de banda. ¿Okay? Bueno, un término muy común que nos vamos a encontrar es el byte. Un byte está formado por 8 bits. ¿Okay? Bueno, aquí es importante atender esta situación donde dice que la B no se debe de abreviar el ancho de banda con una letra B mayúscula, puesto que la letra B mayúscula se utiliza para determinar una capacidad de almacenamiento en dispositivos. En este caso, por ejemplo, si yo me quiero referir a un disco duro que almacena alrededor de 2 terabytes, ahí tengo que utilizar la letra mayúscula, terabytes, ¿sí? Mientras que para definir un ancho de banda, ¿verdad?, en gigabits, tengo que utilizar la letra minúscula. ¿Okay? Por otro lado, también la latencia. La latencia dice que es el tiempo que se toma en desplazarse la información o los datos desde el origen
hacia el destino. A eso se le conoce como latencia. Es decir, entre menos latencia tenga una red, quiere decir que la red es más eficiente o es más rápida. Bueno, si hacemos una analogía para comprender lo que es el ancho de banda, podemos tomar en cuenta esta gráfica. Digamos que yo me quiero trasladar de un punto de una ciudad de aquí donde estoy a otro punto B de otra ciudad, ¿ok? Entonces yo podría tomar tres tipos de caminos. Un camino que tenga únicamente dos carriles, como en el caso que se ve aquí, dos carriles. Podría tomar también una carretera, ¿verdad?, que tenga 4 carriles. Podría tomar una autopista que tenga alrededor de 6 carriles. Bueno, para el caso de la explicación o de la analogía, los datos serían los vehículos que se transportarían a través de esa autopista, y los dispositivos intermedios de la red pues serían, por ejemplo, el semáforo, las desviaciones, los stop, los desviamientos, ¿verdad?, o el camino que ya tome, los puentes, etcétera. Entonces quiere decir que si yo me traslado a través de una carretera que tiene solo 2 carriles, pues sería mucho más congestionado, ¿verdad?, el tráfico que me puedo encontrar, a diferencia de una carretera que tenga 4 carriles, o por lo tanto también una carretera que tenga 6 carriles. Obviamente, como esta tiene mayor capacidad de transporte, pues quiere decir que esta tiene mayor ancho de banda, haciendo una analogía, ¿sí? En el caso de que nada más se puedan transportar o transferir 2 carros en un mismo momento, pues en este caso esta carretera pues tendría menor ancho de banda. Bueno. Los tipos de transmisión. Bueno, en una red podemos encontrarnos, una red de comunicaciones, nos podemos encontrar 3 tipos de transmisión de datos. Primeramente tenemos la transmisión de tipo simplex. Este tipo de transmisión es unidireccional. Se puede comunicar únicamente la señal en un solo sentido, o la información viaja en un solo sentido. El ejemplo más claro que podría darles, por ejemplo, es de una estación radiofónica o una estación de televisión, la cual está emitiendo información, y los receptores serían las televisiones que tenemos en cada una de nuestras casas, ¿sí? La televisión actuaría como receptor, mientras que la radiodifusora pues actuaría como el emisor. La señal viaja unidireccionalmente en un solo sentido, ¿sí? Tiene un solo canal. Por otro lado, también tenemos las redes de transmisión, que son las semiduplex. En este caso es un solo canal también, como es en el caso de la simplex, pero a diferencia de estas, la información puede viajar por tiempos, en un modo, en una sola dirección, y tengo que esperar a escuchar la información para volver nuevamente yo actuar ahora como emisor de información. Es decir, el ejemplo más claro que yo les puedo dar de esto es, por ejemplo, cuando nos comunicamos a través de los walkie-talkies. En un dado momento, ¿sí?, en este caso A se puede comunicar con B, ¿sí?, pasa la información y el canal está ocupado. En cuanto él recibe la información, B recibe la información, ¿sí?, ahora sí, A deshabilita el canal o deja libre el canal para que B pueda enviar ahora una respuesta. En este caso acá envía su respuesta, ¿verdad? Entonces a este tipo de transmisión de datos se le conoce como semiduplex, ¿sí? Es decir, la información viaja de manera bidireccional, pero no lo hace en el mismo tiempo, sino que tengo que esperar a que el canal de comunicación, ¿sí?, esté libre, y alternar, ¿verdad?, ese canal, alternar el uso de ese canal para poder transmitir la información. ¿Okay? Y por último tenemos el tipo de transmisión que es el duplex completo. En este tipo de transmisión la información es bidireccional y puede viajar en el mismo tiempo o en el mismo momento en que se da la comunicación. Por ejemplo, las llamadas telefónicas que realizamos, o por ejemplo cuando estamos comunicando
con nuestro compañero a través de una computadora, también se puede presentar ese tipo de transmisión de datos. La información es bidireccional, viaja en el canal en ambas direcciones y no es necesario, a diferencia del semidúplex, que tenga que esperar que se libere el canal, sino que la información puedo enviarla en cualquier momento en que yo quiera. Vamos a hacer una clasificación de las redes, qué tipo de red nos podemos encontrar de acuerdo a su clasificación, y vamos a ver los diferentes tipos de clasificaciones que hay de las redes. Bueno, primeramente vamos a ver los tipos de clasificación de las redes de acuerdo a la cobertura. Las redes de las computadoras se identifican según las siguientes características específicas: el tamaño de área que abarcan, la cantidad de usuarios que están conectados, la cantidad de los tipos de servicios disponibles y el área de responsabilidad. Bueno, de acuerdo a su cobertura, las redes se pueden clasificar en redes LAN, ¿sí?, o redes de área local. Son más conocidas como redes de área local. ¿Qué es una red de área local? Bueno, una red de área local abarca una pequeña área geográfica. Generalmente este tipo de redes son personales, de tipo personal. Por ejemplo, en nuestra casa podemos tener una computadora, un smartphone, una tablet conectada a nuestro dispositivo, a nuestro módem, ¿ok? Entonces, eso viene siendo una red LAN. ¿Sí? Por ejemplo, o puede también ser formar parte de una pequeña empresa, ¿sí?, o de una escuela o de una pequeña corporación. Es decir, una red LAN se aboca únicamente a cubrir una pequeña área local, ¿verdad? No sobrepasa por mucho el número de computadores que podemos encontrar cuando conectamos más de dos redes. Entonces es una pequeña red. Generalmente una red LAN está compuesta por un switch y un ruteador, ¿verdad?, para que tenga salida este tipo de red, y todos los hosts que van conectados a esa red. ¿Okay? La red WLAN. La red WLAN viene siendo las redes LAN y inalámbricas. Bueno, básicamente la red WLAN es lo mismo que una red LAN, pero a diferencia de estas, las WLAN, el medio de comunicación que utilizan es de tipo inalámbrico. Esa es únicamente la diferencia que estriba. Mientras que las redes LAN generalmente están conectadas a través de un medio físico, como puede ser cable o fibra óptica. En las redes WLAN, el medio que utilizan es por medio de señales eléctricas, ¿sí? Perdón, por medio de señales de microondas, puede ser, o señales inalámbricas, ¿verdad? Bueno, la WLAN puede funcionar en dos modos: en el modo infraestructura, ¿sí?, o en el modo ad hoc. ¿Ok? Los clientes inalámbricos se conectan a un router inalámbrico o access point. El alcance o cobertura que tienen estas redes son típicos de aproximadamente máximo 30 metros. Mientras que en el modo ad hoc es una red que se genera de manera temporal. Bueno, vamos a ver en el siguiente diagrama las diferencias o los diferentes modos en los que opera una WLAN. Bueno, aquí tenemos el modo de infraestructura de una WLAN. Si nos damos cuenta, bueno, aquí tenemos un ruteador inalámbrico, ¿sí?, que es un dispositivo que va a interconectar a diferentes hosts. En este caso tenemos dos computadores interconectados, ¿sí? Puede ser un ruteador inalámbrico o puede ser un access point el que estás dando conexión a estos dos dispositivos. ¿Okay? Bueno, a este tipo de conexión se le llama modo de infraestructura. Y otro tipo de modo en el que opera las WLAN es el modo ad hoc. Bueno, en este modo es una red temporal que se forma. Por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy en la escuela, ¿verdad?, y no tengo acceso a la red de internet. Entonces, pero tengo mi teléfono celular, el cual cuenta con datos. Entonces yo lo puedo compartir mis datos a través de mi teléfono celular. Puedo compartir los datos
le puedo compartir los datos a otro host, en este caso una PC. Aquí el teléfono celular toma el internet, comparte la señal a diferentes hosts. Bueno, también tenemos las redes de tipo PAN, que son redes de área personal. Este tipo de redes es una red que conecta dispositivos como mouse, teclados, impresoras, smartphone y tablet, y el alcance es muy pequeño. Todos estos dispositivos están dedicados a un host y generalmente se conectan a través de tecnología Bluetooth. Bueno, un ejemplo de este tipo de red, por ejemplo, cuando nosotros conectamos una bocina para escuchar música, podemos conectarnos a través del Bluetooth con nuestro teléfono celular y le compartimos la información a la bocina, ¿sí? Ese pudiera ser una red de área personal. Entonces normalmente este tipo de redes utiliza el dispositivo Bluetooth para poderse conectar. Las características que tiene el Bluetooth, bueno, es un dispositivo estándar que cubre la norma EEE 802.15.1. Por medio del Bluetooth yo puedo transmitir voz y datos. Los dispositivos Bluetooth funcionan en un rango de frecuencia que va de 2.4 a 2.485 GHz. Ese es el ancho de banda en el que opera el Bluetooth. ¿Okay? Incorporan frecuencias adaptables AFH que permite utilizar las señales en distintos grados de frecuencia. Bueno, entonces aquí en esta gráfica podemos ver un ejemplo de lo que son las redes de área personal. En este caso, mediante dispositivos Bluetooth, pues puedo interconectarme a través de mi smartphone, puedo interconectar la computadora, una bocina o una impresora. ¿Okay? Bueno, tenemos también las redes MAN, que son las redes de área metropolitana. Bueno, este es un tipo de red que abarca varios campos, es decir, varios edificios que están concentrados dentro de una ciudad y que están interconectados mediante un backbone inalámbrico o de fibra óptica. Por lo general, los enlaces o equipos de comunicación son propiedad de un consorcio o de un corporativo o de un proveedor de servicios que vende servicios a usuarios. Generalmente este tipo de redes tienen un ancho de banda mucho más grande y permiten velocidades mucho más altas. Aquí tenemos un gráfico que podemos explicarlo. Bueno, en este caso tenemos 3 edificios, 1, 2, 3. Okay, tenemos 3 edificios. Cada edificio cuenta con su red LAN internamente. Este edificio cuenta con su red LAN, este también. Okay. Y tenemos un anillo periférico. Este anillo, imagínense que este anillo está formado por fibra óptica. Y bueno, este anillo va a interconectar los diferentes edificios que se encuentran ya sea en una ciudad o varias ciudades. Aquí tenemos también otro edificio, ¿verdad? Y este edificio también se conecta a través de ¿verdad? Formando una red de área metropolitana. Entonces, la diferencia es que generalmente las redes de área metropolitana pues deben de utilizar un medio físico como es la fibra óptica para cubrir una área más extensa, con lo cual, por ejemplo, las redes personales pues cubren un área mucho más pequeña. Entonces no es necesario en este caso contar con una infraestructura mucho más robusta. Bueno, por último tenemos las redes WAN, que son redes de área amplia. Bueno, una red WAN es un tipo de red que conecta varias regiones geográficamente separadas en el planeta. A diferencia de la característica de diferenciación de la WAN, es que es propiedad, generalmente las WAN son propiedad de un servidor de un proveedor, de servicios de internet. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una red WAN. Supongamos que tenemos una pequeña red en Tokio de un corporativo, una red LAN, y que se quiere comunicar a Moscú, ¿sí? A través de otro corporativo, ¿verdad? Que
tenemos un corporativo en Moscú y aquí tenemos un corporativo en Tokio, y estas dos empresas pues están estableciendo una comunicación constante. ¿Ok? Bueno, entonces si vemos, pues entre Tokio y Moscú hay una enorme distancia. Entonces esa distancia debe ser cubierta por un tipo de red. Entonces cada uno de ellos cuenta con su propia infraestructura, pero más allá del punto de acceso, pues yo ya no tengo forma de comunicarme. Entonces tengo que contar con un servicio de internet para poderme comunicar, ¿sí? A través del internet puedo comunicarme con Moscú, o en su caso Moscú se tendría que comunicar con Tokio a través del internet. Entonces, en pocas palabras, una red WAN es aquella que abarca geográficamente países enteros, ¿sí? Y ocupa la red global. Un ejemplo muy claro pues son los servicios de internet. Entonces todas las compañías que son proveedoras de internet pues cuentan con ese tipo de redes, que son las redes de área amplia. ¿Ok? Vale. Hasta aquí termina lo que es la clasificación de las redes de acuerdo a la cobertura. Vamos a ver ahora la clasificación de las redes por relación funcional o por su relación de funcionalidad. Bueno, para este caso tenemos únicamente dos tipos de redes. Podemos clasificarla entre dos tipos: las redes entre pares, que son conocidas como peer-to-peer o punto a punto. Bueno, en este tipo de redes son dos equipos conectados a través de un dispositivo intermedio, o también puede ser dos equipos únicamente conectados a través de un solo cable. Este tipo de redes se caracteriza porque no tiene ningún servicio dedicado, como servidores de acceso. Es decir, cada uno de ellos se hace responsable de la información, tienen las mismas capacidades o responsabilidades equivalentes dentro de una red. Cada uno de ellos, ¿verdad?, debe ser, ahora sí, responsable de la información que comparte o que no puede compartir, ¿verdad? Y en este caso, bueno, no hay ningún administrador dentro de la red, porque uno funciona, ¿verdad? Yo con mi propio equipo puedo conectarme a este tipo de red y yo voy a ser parte, ¿verdad?, de esa red. Voy a poder compartir información, voy a poder delimitar también la información que quiero compartir. Vamos a ver en la gráfica para explicar un poquito más a qué se refiere con una red entre pares o red de punto a punto. Bueno, aquí tenemos una red de punto a punto. Si ustedes se dan cuenta, esta red tenemos una computadora 1 y una computadora 2. ¿Ok? Cada uno de los hosts o terminales de esta red es responsable de su propia información. Es decir, en este tipo de redes únicamente hay hosts, ¿sí? Únicamente hay hosts, hay un equipo intermedio, pero ese equipo intermedio únicamente sirve para direccionar la información. En ese equipo intermedio no hay ningún servidor dedicado. Es la diferencia a las cuales vamos a ver más adelante. Las redes entre pares, ¿sí?, se caracterizan por lo siguiente: tienen varias desventajas. No existe una administración centralizada, lo que hace difícil determinar quién controla los recursos en la red. No hay una seguridad garantizada o centralizada. Cada usuario de PC debe utilizar las medidas de seguridad independientes para obtener la protección de los datos. Las redes se vuelven más complejas a medida que van creciendo, y administrarlas también es mucho más complejo, ya que al aumentar la capacidad de la red, pues también aumenta la responsabilidad de cada una de las personas que operan esa red. Es posible que no hay un almacenamiento de datos centralizados. Se debe mantener copias de seguridad de datos por separado, y dicha responsabilidad recae finalmente en los usuarios de manera individual. Es decir, aquí no cuenta con un servidor dedicado, ¿verdad?, que pueda respaldarle bien la información. Únicamente hay clientes, todos son clientes, no hay ningún servidor. Y a diferencia de otro tipo de redes, que son las redes cliente-servidor, ¿sí?, aquí sí tenemos un servicio dedicado. Las redes cliente-servidor cuentan con servicios dedicados, ¿verdad?, en los cuales cada uno de estos
equipos cumple una función determinada. En este gráfico podemos observar, por ejemplo, un tipo de red cliente-servidor. Tenemos la red y la red está conectada con un servidor. Este servidor puede ser de cualquier tipo, puede ser un servidor de correo, puede ser un servidor web que guarda información, puede ser un servidor de base de datos, etcétera. Y acá tenemos los hosts o los clientes. Estos clientes se van a valer del servidor para guardar datos. Les va a servir como registro de datos. Por ejemplo, esta computadora puede ocupar este servidor para guardar una base de datos y puede tener acceso a ella a través de la red, ¿sí? Es decir, esta red forzosamente tiene que tener dos recursos: un cliente y un servidor del cual me voy a servir para poder extraer la información. El servidor no solamente sirve para guardar información, también cumple la función de filtrado. Es decir, supongamos que tenemos aquí una base de datos. Entonces este cliente, si quiere accesar esa base de datos, por ejemplo, pero quiere pedir un registro específico, únicamente tiene que hacer la solicitud al servidor. El servidor verifica los parámetros que quiere el cliente y los busca dentro de la base de datos. Cuando los encuentra, se los regresa nuevamente a través de la red, ¿sí? Es decir, el servidor también actúa como filtro. Por ejemplo, también puedo accesar a comprar en una tienda a través de una página web que está instalada dentro de este servidor. Entonces, este sería el cliente y este sería el servidor. O también un teléfono, ¿verdad?, que quiera accesar al servidor para registrar una base de datos para llamar a otro destino. Entonces, en pocas palabras o resumidamente, como lo podemos ver, la clasificación de las redes por relación a funcionalidad hay dos tipos únicamente: las redes entre pares, las redes entre pares, ¿sí?, que es un tipo de red muy sencilla en la cual cuenta con puros clientes o puros hosts, ¿sí?, y dispositivos intermedios que no guardan información, mientras que las redes cliente-servidor, ¿sí?, a diferencia de las anteriores, además de los hosts, ¿sí?, tienen medios intermedios de comunicación y cuentan con un servicio dedicado, es decir, cuentan con un servidor de información. ¿Okay? Por último, tenemos la clasificación de las redes por grado de difusión. Voy a mencionar únicamente tres casos por grado de difusión, que pueden ser la red internet. Sí, la internet es una red que tiene mucha difusión, que está conocida mundialmente, ¿verdad?, con la cual todos los días podemos tener acceso a ella y de la cual podemos servirnos para obtener demasiada información en un punto distinto o en un punto muy lejano. ¿Okay? Por otro lado tenemos la intranet. La intranet es una red informática que utiliza la misma tecnología que la internet para compartir información, pero esta, a diferencia del internet, es exclusiva, ¿verdad?, de un corporativo, por ejemplo un banco o una tienda, etcétera. Entonces cada corporativo tiene su intranet. Y por último tenemos la extranet, que también es un tipo de red privada que utiliza los mismos protocolos de internet, ¿sí?, pero a diferencia de la intranet, la extranet tiene un carácter más público, bueno, no abiertamente, sino únicamente con los clientes que tienen cierta relación, ¿verdad? Bueno, voy a poner un ejemplo para que se entienda esto. Supongamos que tenemos un banco X, ¿ok? Y si yo trabajara en ese banco, bueno, por decir, yo tendría que hacer todos los días, llegaría al banco y quisiera ver la relación de mis clientes. O sea, tuviera una cartera de clientes y esos clientes pues quieren saber cómo van los rendimientos de su cuenta. Entonces yo tendría que usar la intranet, en este caso, ¿verdad?, para que pudiera accesar a esa información.
Obviamente esa información es una base de datos que se comparte en todos los empleados del corporativo, y únicamente tienen acceso los empleados o las personas que trabajan para esa compañía, ¿sí? A ese tipo de redes, ¿verdad?, se les conoce como redes intranet, ¿sí? Es decir, estas redes son totalmente privadas, a los cuales no tiene acceso más que las personas que tienen contacto directo, ¿verdad?, o que son empleados de la empresa o dueños de esa empresa, ¿sí? Ahora, haciendo el mismo ejemplo, o teniendo el mismo ejemplo, quisiéramos explicar lo que es la extranet. La extranet es un tipo de red, es decir, es una pequeña parte de ese intranet de ese mismo banco. Supongamos que ahora yo no soy el empleado, sino que ahora yo soy un cliente de ese banco, ¿ok? Y yo quiero realizar compras a través de mi tarjeta de crédito o a través de mi cuenta, o quiero pagar mis servicios simplemente. Bueno, entonces para eso, ¿verdad?, los bancos ofrecen un servicio de extranet, en el cual yo con mis datos, mi password y mi usuario, puedo accesar a los registros de mi cuenta y puedo hacer las transferencias que yo desee. Entonces a ese tipo de redes del cual que yo estoy operando se le conocen como extranet, ok. Por otra parte, la internet, pues ya la conocemos todos, ¿verdad? Es un servicio que es totalmente del dominio público. Ahí se comparte mucha información y que es para todos. Es decir, por ejemplo, una tienda es el ejemplo más clásico. Por ejemplo, Amazon tiene su servicio o su portal de internet, en el cual, ¿verdad?, pone a la venta de una gran cantidad de productos, y del cual cualquier cliente o cualquier persona del dominio público puede tener acceso a esa información. Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí, jóvenes, la presentación. Les voy a pedir que hagan un resumen de lo más importante de esta presentación, que contesten las preguntas que yo les envié, y es importante que ustedes vayan haciendo sus resúmenes, puesto que estos resúmenes les van a servir finalmente para contestar las evaluaciones que se vayan presentando. Ok, dejamos entonces la presentación hasta aquí. Y en breve me pongo en contacto con ustedes para darle, ahora sí, ¿verdad?, los demás temas que vamos a ir viendo del curso. Ok, bueno, hasta luego, jóvenes, cuídense mucho.